Buen día, voy a presentar el tema hipersensibilidad mediada por mecanismos inmunitarios. Bueno, las respuestas inmunitarias que son protectoras también pueden dañar los tejidos. Las reacciones inmunitarias lesivas se agrupan bajo hipersensibilidad y las enfermedades resultantes se denominan enfermedades por hipersensibilidad. Bueno, esto quiere decir que a las personas que montan respuestas inmunitarias contra un antígeno están sensibilizadas frente al mismo, de modo que las reacciones patológicas obsesivas constituyen manifestaciones de un estado de hipersensible. Bueno, existen tres tipos de causas principales de la reacción de hipersensibilidad. La primera es la autoinmunidad, que son reacciones contra antígenos propios. Normalmente el sistema inmunitario no reacciona contra los antígenos propios. Este fenómeno se llama autotolerancia e implica que el cuerpo tolere sus propios antígenos. En ocasiones esta autotolerancia puede fallar, lo que da lugar a reacciones contra las células y los tejidos propios. También están las reacciones contra los microbios. Hay muchos tipos de reacciones contra antígenos microbianos que pueden causar enfermedad. En algunos casos, la reacción obsesiva o el antígeno microbiano es inusualmente persistente. Si se producen anticuerpos contra tales antígenos, los anticuerpos pueden unirse a los antígenos microbianos y producir inmunocomplejos y que depositan en los tejidos y desencadenan inflamación. También están las reacciones contra antígenos ambientales, que ocurren casi el 20% de la población. Es alérgica a sustancias ambientales frecuentes, como pueden ser los iones metálicos y los medicamentos. Puede presentar una predisposición génica al realizar respuestas inmunitarias inusuales a antígenos infecciosos, inocuos o a los cuales las personas están expuestas, pero no todas pueden reaccionar. Bueno, las reacciones de hipersensibilidad se dividen en 4 grupos, dependiendo del mecanismo que cause la lesión. Está la hipersensibilidad inmediata, que es la llamada alergia. Esta lesión se debe a los linfocitos Th2, los anticuerpos IgE y los mastocitos. Están los trastornos mediados por anticuerpos, esta es la tipo 2. Se deben a anticuerpos IgE e IgM secretados, que se unen a antígenos fijados en la superficie celular o tisular. Están en los trastornos mediados por inmunocomplejos, esta es la tipo 3. Los anticuerpos IgG e IgM se unen a los antígenos habitualmente en la circulación y forman complejos antígeno-anticuerpo que se depositan en los lechos vasculares y producen la inflamación. También están los trastornos por hipersensibilidad mediadas por los linfocitos T, esta es la tipo 4. Esto se debe a respuestas inmunitarias en la que los linfocitos T de sus grupos Th1 y Th17 producen citocinas, que éstas inducen a la inflamación, y actúan los neutrófilos y macrófagos, que son los responsables de la lesión tisular. Bueno, la hipersensibilidad inmediata tipo 1 es una reacción tisular que corre rápidamente tras la interacción del antígeno con anticuerpos IgG unidos a la superficie de los mastocitos. La reacción comienza con la entrada de un antígeno que se llama alérgeno, porque se desencadena la alergia. Están los linfocitos Th2 e IgG, son responsables de las manifestaciones clínicas y patológicas de la reacción. La hipersensibilidad inmediata puede producirse como una reacción local que es simplemente molesta, como ocurre con la fiebre del heno, rinitis estacional, y son muy debilitantes. Bueno, está la secuencia de acontecimientos en la reacción de hipersensibilidad inmediata. Conlleva una serie de diferentes pasos. El primero es la activación de linfocitos Th2 y la producción de anticuerpos IgE. Los alérgenos pueden producirse por inhalación o inyección. Las variables que probablemente contribuyen a las 4 respuestas Th2 a los alérgenos son la vía de entrada, las dosis y la cronicidad a la exposición del antígeno. Los linfocitos Th2 se ven inducidos a secretar varias citocinas, como la interleucina 4, la 5 y la 13. Estas son responsables de casi todas las reacciones de la hipersensibilidad inmediata. Y está el segundo paso, que es la sensibilización de los mastocitos mediante los anticuerpos IgE.
Los mastocitos expresan un receptor de alta afinidad para la porción Fc de la cadena pesada E de la IgE. Bueno, llamado FcRI, aunque la concentración sérica de IgE es muy baja, la afinidad del receptor FcRI es mastocítico, esta es muy elevada, aunque los receptores están siempre ocupados por IgE. Y está el tercer paso, que es la activación de los mastocitos y liberación de mediadores. Este es cuando una persona que se ha sensibilizado por la exposición de un alérgeno vuelve a exponerse al mismo. Esto se une a las moléculas de IgE específicas a los mastocitos, habitualmente en el lugar de la entrada de alérgeno o cerca de él. Está también el paso 4, que existen 3 grupos mediadores que son importantes en la reacción de hipersensibilidad inmediata, las primeras son las aminas vasoactivas. Una de ellas es la histamina, que ocasiona vasodilatación, aumento de la impermeabilidad vascular y mayor secreción de moco. Y están otros que son los mediadores lipídicos, que son sintetizados como son la prostaglandina B2, que es el mediador más abundante. Y también están las citocinas, entre ellas está el factor de necrosis tumoral y las quimiosinas. Estos reclutan y activan los leucocitos, y la interleucina 4 y 5, que amplifica la reacción inmunitaria iniciada por linfocitos Th2. Bueno, la predisposición de la hipersensibilidad inmediata están determinadas por los genes. La mayor tendencia sufre reacciones de hipersensibilidad inmediata que se denominan atopía. Los sujetos que son atópicos tienden a tener concentraciones séricas altas de IgE y linfocitos Th2, que son los productores de la interleucina 4. Bueno, y los factores ambientales también son importantes en el desarrollo de las enfermedades alérgicas. Es la exposición de los contaminantes ambientales. Otro ejemplo son las infecciones de las vías respiratorias, que son desencadenantes importantes del asma o bronquial. Es una enfermedad alérgica que afecta a los pulmones. Y las enfermedades cutáneas bacterianas están fuertemente asociadas a la dermatitis atópica, que es otro tipo de alergia. Y existe una hipótesis llamada hipótesis de higiene, en la cual se dice que la exposición al principio de la infancia, incluso prenatal, antígenos microbianos, educa al sistema inmunitario de tal forma que se evita la respuesta patológica posteriormente frente a los alérgenos ambientales. Bueno, vamos a continuar con las manifestaciones clínicas y patológicas. La reacción desencadenada por la IgE tiene a menudo 2 fases definidas. La primera es la respuesta inmediata, que se estimula por el contenido del gránulo de mastocito y los mediadores lipídicos, y que se caracteriza por la vasodilatación, fuga vascular y el espasmo del músculo liso. Habitualmente a los 5 a 30 minutos de la exposición a un alérgeno, y desaparece en 60 minutos. Y la segunda fase es una reacción de la fase tardía, que es estimulada sobre todo por citocinas, que suele establecerse de 2 a 8 horas después y pueden durar días. También está la hipersensibilidad inmediata. Esta puede ocurrir como un trastorno sistémico o como una reacción local. La exposición sistémica a los antígenos proteicos puede provocar una anafilaxia sistémica, como es en el caso de los antígenos proteicos. Como un ejemplo es el veneno de las abejas, o los fármacos, como puede ser un ejemplo la penicilina. También están las reacciones locales. En cambio, ocurre generalmente cuando el antígeno está limitado en un solo lugar en particular, como puede ser la piel tras el contacto, o el tubo digestivo tras la ingestión, o también el pulmón tras la inhalación. Bueno, vamos a concluir con lo que son las enfermedades
mediadas por anticuerpos. Los trastornos por la hipersensibilidad mediadas por anticuerpos se deben a anticuerpos dirigidos contra los antígenos diana, situados por la superficie de las células u otros componentes tisulares. Los antígenos pueden ser moléculas normales intrínsecas a las membranas celulares o de la matriz extracelular, o pueden ser absorbidas por antígenos exógenos. Bueno, existen mecanismos de las enfermedades mediadas por anticuerpos. El primero del que les voy a hablar va a ser la opsonización y la fagocitosis. Cuando la célula circulante, como los eritrocitos y las plaquetas, están cubiertas u opsonizadas con anticuerpos con o sin proteínas del complemento, las células se convierten en dianas para ser fagocitadas por los neutrófilos y los macrófagos. Bueno, estos fagocitos expresan receptores para las colas FC de los anticuerpos IgE y para los productos de la proteína C3, y usan estos receptores para unirse a partículas opsonizadas e ingerirlas. Además, las células opsonizadas suelen eliminarse en el vaso, y esa es la razón por la que la esplenitomía tiene utilidad clínica en algunas enfermedades mediadas por los anticuerpos. Bueno, de ahí viene el segundo mecanismo, que es la inflamación. Los anticuerpos unidos en los antígenos celulares o tisulares activan el sistema de complemento por la vía clásica. Los productos de la activación de complemento realizan varias funciones, una de las cuales es reclutar neutrófilos y monocitos, lo que induce la inflamación de los tejidos. Está el último mecanismo, que es la difusión celular mediada por anticuerpos. En algunos casos, anticuerpos elegidos contra una proteína del huésped entorpecen o alteran la regulación de algunas funciones.